Notimundo Estelar. Información inmediata. Y este viernes el presidente Daniel Noboa colocó la primera piedra para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena, con la que busca combatir el crimen organizado y ordenar el sistema penitenciario del país, que ha sido declarado en emergencia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, para hablar sobre la lucha contra el crimen organizado y la construcción de la cárcel de máxima seguridad. Se ha puesto la primera piedra en esta construcción, en una cárcel a la que el presidente ha dicho se llamará cárcel de encuentro, centro de rehabilitación del encuentro. Entonces, más allá de los nombres, más allá de la infraestructura como tal, que entendemos es necesaria, pero una nueva cárcel, un nuevo centro penitenciario es necesario, es urgente en este momento. Jean-Paul, gracias. Fausto, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de la radio. Mira que también está mal planteado el tema, ¿no? Porque cuando tú pones una cárcel, tienes que comenzar primeramente con un proceso de socialización, de acuerdo con los habitantes del sector, la comunidad, etcétera, las ya están autoridades. opuestos. Y claro, no se hizo eso, simplemente es un tema de un poco autoritarismo, ¿no es cierto? Es decir, se hace aquí porque yo quiero que se haga, porque hay un terreno disponible, pero realmente un proceso técnico de instalación de cárceles no se maneja así. Entonces, mira que está mal manejado. Seguramente habrá puesto la primera piedra, pero no sé cuántas piedras podrá poner más, porque ahorita la comunidad se va a poner, seguramente va a fomentar acciones, algunas acciones legales, para que esto no se dé. Pero más allá de eso, Fausto, la otra cosa que nos debe preocupar es si tenemos realmente control total ya de las cárceles y si tenemos un SNAI fortalecido. Yo creo que hubiera puesto una nueva cárcel sabiendo y estando claro que el SNAI ya le fortalecí. Y creo que hemos perdido muchos meses en los que pudimos haber fortalecido el SNAI en temas de inteligencia, contrainteligencia, perfil de guías penitenciarios, temas de capacidades, infraestructura. Y ahí recién con un plan de fortalecimiento del SNAI que hubiéramos implementado, ejecutado, recién ahí pensar en la nueva cárcel. Pero ahorita me parece que es apresurado. ¿Qué información tenemos a mano sobre lo que ocurre en el SNAI? Porque bueno, normalmente, y eso entre paréntesis, la información en el SNAI es deplorable, nunca fluye. Normalmente las noticias circulan, se verifican por otros lados y el SNAI está, claro, es hermético. Pero ¿qué pasa dentro del SNAI? Mira, lo que sabemos realmente es que si hay un acuerdo con la Unión Europea, hay dinero que va a venir para acá, pero no estamos claros justamente lo que dices tú de transparencia sobre cuándo viene ese dinero, en qué se está destinando, qué se ha fortalecido. Mira que realmente el tema de comunicación adentro es muy pequeño, ¿no es cierto? Es deficiente porque no sabemos exactamente desde que los militares entraron qué tanto se han fortalecido, porque algunas veces hemos conversado contigo, Fausto, la estrategia ¿cuál era? Era que los militares entren, aseguren las cárceles, tomen el control, pero mientras tanto el SNAI se fortalece con un plan de reestructuración, de transformación. Y lo que nos faltó fue eso, justamente, Fausto. Eso no hemos visto. No, yo sin temor a equivocarme, te puedo decir que el SNAI hasta ahora no se ha fortalecido como debería haberse fortalecido. Y ese debió ser el paso previo. Fortalecido y depurado. Pues, es que claro, mira que ahí tienes que haber puesto temas de contrainteligencia. Esta semana hubo una intervención en la cárcel 4 de Quito, la cárcel 4 que se entiende, tiene cierto control, exacto, no hay gente de alta peligrosidad, al menos no parecen de alta peligrosidad, claro, exacto. Pero ya vimos que sacaron celulares electrodomésticos. ¿Cómo entran? Es que es lo que te digo, yo no estoy tan seguro que tengamos el control efectivo de todos los centros de rehabilitación social. Y para poner cárceles nuevas, el primer paso debió haber sido tener el control total y segundo, el plan de fortalecimiento del SNAI. Si lo primero, evidentemente, no tenemos, el control total no existe. No, y segundo, este plan de reestructura tampoco existe y por lo tanto, ¿cómo ponemos una cárcel nueva si el SNAI todavía no ha sido reestructurado, depurado y fortalecido como debió ser y debería ser? Además, ¿una nueva cárcel soluciona los problemas? Mira, soluciona siempre y cuando, como te digo, Fausto, existe un control, porque ahí puedes tú justamente aislar a los más peligrosos, a las cabecillas de los grupos, puedes trabajar sobre temas de reinserción, rehabilitación, es decir, ahí puedes hacer realmente política pública en términos de sistemas penitenciarios. Pero dadas las condiciones actuales, lo que te estoy comentando va a ser muy difícil implementar. Simplemente que estamos abriendo un nuevo centro de operaciones de la criminalidad. Es duro decirlo así, pero es lo que está pasando. Ahora, respecto a los centros penitenciarios y el manejo que está a cargo del SNAI,
hablamos del resto de centros, en muchos de los cuales ni siquiera se ha logrado hacer una intervención como la que hemos visto esta semana en la cárcel 4, como las que hemos visto en La Tacunga, en La Roca y en otros centros, pero son más de 30. Claro, es que mira que realmente ahí la estrategia es que yo no sé hasta qué punto tengamos suficiente personal para hacer todo eso, pero el plan Fénix debía haber contemplado eso, es la segunda fase del plan Fénix, ¿no es cierto? A ver cuántos centros hay, cuántos militares, marinos, de Fuerza Aérea podemos meter ahí si queremos poner más fuerzas armadas, pero la idea sería realmente tener un plan súper organizado, es decir, además la decisión, mira, Fausto, pasa por lo siguiente que todavía no se ha tomado. ¿Las Fuerzas Armadas se van a hacer cargo o no de las cárceles? No pueden, porque no tienen doctrina, equipamiento, entrenamiento. O si no, pongámonos de acuerdo y tomemos la decisión de que sí les vamos a dar la pega de las cárceles y por lo tanto vamos a crear una cuarta fuerza en Fuerzas Armadas que sea una fuerza penitenciaria. Pero es la decisión que hay que tomar. Esto, como todos sabemos, es provisorio, es temporal. Entonces, Fuerzas Armadas está dando su contingente porque le tocó, porque no había quien más lo haga, pero realmente las decisiones no definitivas no son estas, Fausto. Las definitivas son el plan de estructura, el plan de fortalecimiento, la depuración del SNAI. Eso es lo que había que hacer antes. ¿Faltan decisiones técnicas? Yo te diría que sí, lastimosamente, como hemos visto por lo menos en seguridad, por un punto, ¿no es cierto?, la falta de cuadros. Hasta ahora el CIES tiene un director encargado. Mira, la inteligencia, que es un ámbito tan sensible, todavía no tiene un director, ¿no es cierto?, técnico, con conocimiento, con experiencia. ¿Qué está haciendo el CIES? Tampoco sabemos. Eso lo te digo. Es que es el problema. Un problema de comunicación en el Estado. O sea, si tú me preguntas qué está haciendo inteligencia, no sabemos. Mira, lo único que sabemos es que los subsistemas militares y policiales ya no trabajan en el CIES. Antes, ¿qué es lo que pasaba? Tenías oficiales activos de policía y Fuerzas Armadas trabajando en el CIES, coordinando con los entes civiles. Actualmente, ninguno de los dos subsistemas está presente en el CIES. Porque la pregunta va un poco en el sentido de que si hemos visto un resultado del trabajo de inteligencia desde el Estado para capturar a los cabecillas de estas organizaciones de delincuencia organizada o para desarticular muchas de estas organizaciones que lamentablemente siguen operando. Lo que pasa es que ese tipo de inteligencia, Fausto, es un poquito más operativa. Y eso lo hace G2 o lo hace la DGI en la policía. Ese no es un trabajo del CIES. Hemos visto ruedas de prensa de la policía, cae el cabecilla de los lobos, cae el cabecilla de los choneros, cae el cabecilla de tal organización, pero esto no es propiamente un trabajo del CIES. No, es un trabajo de inteligencia militar o policial. ¿Qué debería salir resultado de los trabajos? Más a nivel de inteligencia de Estado, inteligencia estratégica. Pero si tú me preguntas en ese ámbito qué tanto ha avanzado o qué tanto se ha cumplido el plan de inteligencia, no tenemos ni idea. O sea, realmente no hay información, no hay comunicación, no sabemos qué avances hay. Lo que hay sí es un mejoramiento de inteligencia más táctica y operacional. Ahora bien, dentro de la lucha contra el crimen organizado, más allá de las cárceles, más allá de la nueva construcción de esta cárcel, y antes de pasar de tema, por cierto, cárcel del encuentro, ¿qué te dice ese mensaje? Es que es lo que te digo, para mí es como el plan de seguridad del municipio. Si tú lees el plan de seguridad del municipio, tiene unos lindos nombres, ¿no es cierto? Senderos seguros, parques seguros, pero no está en el nombre. ¿Hay un doble sentido? Sí, entonces es lo que te digo, yo creo que no estamos tomando con seriedad las cosas, discúlpame, pero yo creo que realmente es hora de decir que realmente en los temas de seguridad, por lo menos en lo que a mí me complete, los temas no se tratan con la seriedad del caso. Pensamos que esto sigue siendo un tema de TikTok, de bromas, de videos. O sea, esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Entonces, ¿el nombre de cárcel del encuentro tiene esa connotación? Por supuesto, tiene un doble sentido y una connotación, ¿no es cierto? Ciertas cosas que conocemos. Pero yo creo que no necesitamos de eso. Lo que necesitamos realmente, como te digo, Fausto, es seriedad en las políticas públicas. Es trabajo técnico, como te digo, en el SNAI. Y ese tipo de cosas, lastimosamente, no existen hasta el momento, ¿no? En esa dirección y con esa dinámica, ¿se puede pensar que hay una lucha contra el crimen organizado seria, una lucha efectiva? Es que, mira, lo que yo pienso es que hemos gastado muchos recursos en términos de operativos, gasolina, hombres, logística, desplazamientos, inteligencia, pero mira que con respecto a los que realmente son detenidos, no son muchos. Entonces significa que hemos gastado muchos recursos, hemos sido muy ineficientes en la calidad del gasto público y al final los resultados que tenemos son realmente muy mitigados, ¿no? Más bien hemos visto que Fito sigue libre, que se escapó otra cabecilla de los delincuentes, ¿no es cierto?, yendo al hospital sin seguridad, sin carro blindado.
Entonces ahí te puedes dar cuenta que el SNAI está infiltrado. Porque imagínate cómo el director del SNAI puede permitir que un preso tan peligroso salga en un vehículo que no es blindado, que no tiene seguridad, que no tiene escoltas. Es difícil de creer. ¿Por dónde se puede comenzar una depuración del SNAI, una depuración de la propia policía, Fuerzas Armadas, donde hay lamentablemente los propios comandantes en su momento lo habían identificado? Hay infiltración. Hay que pasar pruebas de confianza, Fausto. Yo hasta ahora no he visto, por ejemplo, en el SNAI que nos diga, ¿no es cierto?, vamos a hacer prueba de confianza a todos los empleados del SNAI, inclusive administrativos, financieros, planificación y también en las cárceles, porque mucha gente tal vez está infiltrada en los puestos administrativos. Eso es lo que falta. ¿Por qué no se les hace pasar estrés de voz, el polígrafo, etcétera, para descubrir exactamente quiénes ya trabajan para el crimen organizado? Eso no está, Fausto. Nadie lo ha planteado. ¿Tú has oído alguna vez en algún medio, algún ministro, alguien que diga que va a hacer eso? Hasta ahora eso no se ha hecho a pesar de todo el tiempo que ha pasado. ¿A quién le corresponde directamente o es un tema también de leyes? Ese es un tema que debería ser justamente el CIES. Mira, el CIES tiene una unidad justamente de confianza. Tienen los equipos. Ellos son los que deberían ir a los hospitales. Mira las mafias en los hospitales. Ellos deberían pasar las pruebas de confianza a los empleados en los hospitales, en los temas de compras, de adquisiciones y también en este caso en el tema de cárceles. Pero mi pregunta es, ¿qué están haciendo eso o no? ¿O dónde lo están haciendo? Y si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Lamentablemente es un diagnóstico que sigue generando preocupación sobre el tema, principalmente de la inseguridad en nuestro país. Jean Paul, nuevamente, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Fausto. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia de la radio. Gracias nuevamente. Ha sido Jean Paul Pinto, experto en seguridad, hablando sobre la lucha contra el crimen organizado y también el anuncio de la construcción de esta cárcel de alta seguridad, la cárcel denominada del Encuentro, al menos así lo ha dicho el presidente Daniel Noboa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.